En esta sección vamos a ver el virreinato, que es el periodo después de la conquista de México y antes de la independencia. Ocurre entre 1535 y 1821. La conquista de México ocurre entre 1519 y 1521, pero es hasta 1535 en que inicia formalmente el virreinato de la Nueva España. Por eso es que el virreinato ocurre entre 1535 y 1821. 1821 es cuando se formaliza la independencia de México. La independencia de México empieza en 1810, pero se termina o se formaliza en 1821. Hasta entonces duró el virreinato. Vamos a ver ahora nuestra línea de tiempo y como siempre lo que estamos tratando de ver aquí es qué pasó primero y qué pasó después en caso de que les pongan una pregunta en la cual les pidan que ordenen qué pasó primero. Les pueden poner 4 o 5 cosas y tienen que ordenar qué ocurrió primero, qué ocurrió después. Les pueden preguntar también por fechas, pero sabiendo qué pasó primero y qué pasó después, es como pueden contestar correctamente ese tipo de preguntas en las que hay que ordenar los hechos. Empezamos entonces con 1522, que es cuando ocurren las primeras encomiendas. Y las encomiendas era el sistema en el cual los españoles se repartieron tierras entre ellos, tierras de lo que hoy es México, y toda la gente que vivía ahí pues les tenía que trabajar a ellos, les tenía que dar tributo, etc. En 1535 se declara el virreinato de la Nueva España. Pasan unos 232 años sin que ocurra gran cosa en la Nueva España y de 1767 a 1804 ocurren las reformas borbónicas, que son unas reformas modernizadoras que ocurren en España, que terminan siendo parte de las causas por las que ocurre la independencia de México en 1810. ¿Qué ocurre después? Que de 1810 a 1821 se da la Guerra de Independencia. Y finalmente, en 1821, se firman los tratados de Córdoba con los cuales se reconoce, o España reconoce, la independencia de lo que hoy conocemos como México. Entre todo esto, sí pasó algo que se tiene que recordar que es importante, que es Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje. Ella vivió de 1648 a 1695, una de las principales escritoras, se le considera mexicana porque ella nació y creció en lo que hoy se conoce como México, realmente en ese entonces era la Nueva España, pero durante el periodo del virreinato o periodo colonial, esa es una de las cosas de gran importancia que ocurren, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, gran escritora, gran poetisa, que es considerada como una de las grandes figuras literarias mexicanas. Personajes del virreinato. Principalmente el rey de España y el virrey. El rey de España pues era el que técnicamente era el que mandaba en la Nueva España y el virrey pues era el que mandaba en la Nueva España. Un rey de España jamás pisó la Nueva España. Entonces el virrey era como el encargado de gobernar a nombre del rey. La jerarquía o quién mandaba y quién obedecía durante el virreinato. Primero estaba hasta arriba el rey de España. Le seguía el virrey. Seguía la capitanía general, que era el que tenía el mando del ejército. Seguía la Real Audiencia, que era el órgano supremo de justicia. Seguía la Alcaldía Mayor, que era el órgano de justicia local. Los corregimientos, que eran autoridades administrativas locales. Ojo, ojo, hay que decirlo. También tenía un peso muy fuerte la Iglesia Católica, que tenía como su principal brazo armado, por llamarlo de alguna manera, a la Inquisición. Digamos que el rey era el que mandaba, pero si la Iglesia Católica quería imponer su autoridad, lo hacía por medio de la Inquisición. Entonces, en el examen de Comipems y de Ceneval, pueden pedirles que digan quiénes eran los que mandaban hasta arriba, quiénes seguían, pero entre todo eso estaba la Iglesia Católica, inmediatamente después del virrey. Entonces, no necesariamente va a salir eso en el examen de Comipems o en el de Ceneval,
pero sí es algo que tienen que tomar en cuenta porque parte de la jerarquía, parte de los que mandaban, era la Iglesia Católica. Instituciones que había en el virreinato, y les pueden preguntar por eso en el examen. El Consejo de Indias, que asesoraba al rey en asuntos del mundo. La Casa de Contratación de Sevilla, que regulaba la mercadería y pasajeros hacia Nueva España. La Audiencia, que regulaba asuntos civiles, y estas eran las principales instituciones de gobierno de España hacia Nueva España. La economía del virreinato. La encomienda fue la forma de trabajo más generalizada, es decir, españoles que eran propietarios de tierra y todos los que vivían ahí tenían que trabajar para el encomendero. Las actividades económicas durante el virreinato eran la agricultura, la ganadería y la minería. Durante la época prehispánica, la principal actividad económica era la agricultura, pero ellos no tenían ganadería porque no tenían animales de carga, no tenían vacas, no tenían caballos, no tenían burros, etc. Y la minería en la época prehispánica pues era para fines artísticos decorativos, no era con fines de lucro del nivel que tenían en España, ya que en España venían buscando oro. Entonces la minería se convirtió en una actividad importante hasta el virreinato. Dentro de esta economía virreinal, la iglesia obtiene poder mediante el diezmo, mediante la producción agrícola y mediante donativos para obras pías. Es decir, todo el mundo le tenía que dar 10% de su riqueza a la iglesia católica. La Iglesia Católica además tenía tierras y por medio de la producción de esas tierras obtenía riqueza. Y también la Iglesia recibía donativos para obras pías, es decir, recibía dinero de gente con mucha riqueza. Las castas durante el virreinato, esto es importantísimo porque define muchas cosas que hasta la fecha se siguen sintiendo en lo que hoy es México. El sistema de castas es un sistema racista de niveles sociales en base a raza y a mezcla de razas. ¿Qué quiere decir? Que los españoles determinan que por ser de cierto color de piel, unos son superiores que otros. Hasta arriba, el mayor nivel de esas castas era el español, es decir, el que había nacido en España y que había viajado a Nueva España. Le seguía el criollo, que era el que había nacido en Nueva España de padres españoles. Le seguía el mestizo, que era el hijo de un padre o una madre española y un padre o una madre indígena. Después, en el sistema de castas estaban los indígenas. Y hasta abajo, en el sistema de castas, estaban los negros, porque los españoles trajeron esclavos negros después de la conquista de México. Entonces, este sistema de castas, digamos que tenía esta jerarquía y las combinaciones o mestizajes entre negros e indígenas, mestizos y criollos, español e indígena, etcétera, etcétera, era lo que formaba este sistema de castas, que tenía un montón de castas, no nada más estas, pero digamos que estas eran las más notorias de este sistema de castas. Ahora bien, los criollos no podían tener puestos en el gobierno, pero podían tener minas o comercios. Los criollos e indios nobles en ese entonces tienen acceso a la educación, pero los indios que no son nobles no tienen acceso a la educación. Ahora vamos a ver la colonización cultural, que fueron las formas de cultura, las costumbres, los usos que se empiezan a adoptar en lo que hoy es México durante el virreinato. Los indígenas, por ejemplo, adoptan la religión católica, usan calzón y camisa de manta y aprenden español. Todos esos son rasgos culturales y eso es a lo que se conoce como colonización cultural. Mezcla de culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a mezclar elementos culturales de la época prehispánica o de Mesoamérica con elementos culturales de España. Uno de los ejemplos más claros de esta mezcla de culturas es la comida. Por ejemplo, las comidas de Nueva España son maíz, calabaza, vainilla, zapote, cacao, entre otros. Y las comidas europeas son el trigo, la caña de azúcar, la manzanilla, pimienta, olivo, avena o vinagreta. En las guías de Comipems y de Ceneval, les pueden pedir que identifiquen cuáles eran las comidas de la Nueva España y cuáles eran las comidas europeas. Podrá parecer que todos estos ingredientes son ahora parte de la comida mexicana,
Pues sí, en efecto, al mezclarse las culturas, se mezclaron ingredientes de la cultura indígena con la cultura europea y ahora lo que antes estaba separado, ahora está mezclado en lo que se conoce como la comida mexicana. Tenemos que ver también un poco más a detalle las reformas borbónicas, que ya las mencionamos. Las reformas borbónicas eran leyes modernizadoras para Nueva España a finales del siglo XVIII, pero ojo, estas reformas borbónicas las hacen en España para que se apliquen a Nueva España. Nueva España no tiene voz ni voto en esto. Buscan quitar poder a los gobiernos locales y centralizar el poder de las colonias españolas en la corona de España. Ponen restricciones al comercio en Nueva España. Buscan quitar poder a la Iglesia Católica, en particular a los jesuitas. Quitan tierras a la Iglesia en la Nueva España. Intentan separar a la Iglesia del Estado en Nueva España. Aumentan impuestos. Y esto de tratar de quitarle poder, buscar restringir el comercio y aumentar impuestos son parte de las causas que molestan a los criollos en Nueva España y que finalmente lleva, entre otros motivos, a la independencia de México.